Hola, mi nombre es Iván Olvera Rodríguez. Soy estudiante del tercer semestre en la licenciatura de Psicología en la Universidad Latina. El presente video es mi proyecto final para la materia de Psicología Social de los Grupos, en el cual abordaré temas relacionados con los grupos, su tipología y la teoría general de sistemas. Sin más que agregar, demos inicio. El ser humano es un organismo que necesita de la interacción y ayuda de otros. Desde el nacimiento nos encontramos rodeados de diversas personas. Con el paso del tiempo, el medio exige la adquisición de habilidades que permitan adaptarse a este mismo, y estas en su mayoría son adquiridas gracias a la participación de más personas que colaboran para facilitar dicha adquisición. El ser humano necesita ser perteneciente a ciertos grupos que le brinden identidad, protección y afecto, como es el caso de la familia. Sin embargo, cuando el ser humano adquiere cierta independencia, es decir, que puede expresar y satisfacer sus necesidades por su propia cuenta y que de cierta manera domina sus capacidades y algunas herramientas que le permiten habitar e interactuar con el medio que le rodea, aún hay en él una necesidad por ser perteneciente a distintos grupos. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una persona requiere formar parte de un grupo a pesar de saber valerse por sí mismo? ¿Qué influye en la persona para que decida a qué grupo pertenecer y a qué grupo no pertenecer? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos durante el video, así que vamos a comenzar. Para dar inicio, comenzaremos definiendo al grupo. Como grupo podemos definir a aquel conjunto de dos o más personas que cooperan entre sí, mantienen una relación o comunicación continua y que por propia iniciativa forman un orden interno y están orientados a objetivos comunes mediante la realización de tareas y actividades concretas. Es decir, el grupo es más que la suma de un conjunto de individuos, ya que para que sea considerado como tal un grupo, debe existir una interacción entre sus miembros. Como sabemos, existe gran cantidad de grupos, aunque esto no significa que todos sean similares. Por ello, revisaremos la tipología de los grupos. Los grupos primarios son aquellos grupos cuya característica principal es la forma en que interactúan sus miembros, ya que la relación entre cada uno de ellos está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Definida como un grupo de personas unidos por un vínculo de pareja, consanguíneo o de algún otro tipo de situación en la que los individuos hagan la vida en conjunto y los una algún tipo de lazo, la familia es el claro ejemplo de un grupo primario. A diferencia de los grupos primarios, en los grupos secundarios no hay vínculos afectivos. En este tipo de grupos, la relación entre cada uno de los miembros está sujeta a los objetivos que persiguen en común. Como ejemplo, podríamos poner a los oficinistas o trabajadores de una misma empresa, en donde aunque no existan lazos afectivos, trabajan en conjunto con distintas tareas para conseguir un objetivo en concreto. Los grupos de referencia. Los miembros de estos grupos se integran a él con el fin de establecer sus conductas como forma de comportamiento propio. Internalizan reglas o valores, y una de las características principales de este grupo es que el individuo que no pertenece a él tampoco es reconocido como parte de este por sus integrantes. Un ejemplo para identificar los grupos de referencia es la tribu urbana emo. Los emos tienen una visión pesimista de la vida. Esta tribu está conformada por jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 20 años, los cuales suelen provenir de familias en las cuales sienten que no encajan. Su posición de inconformidad, de incomprensión por parte de la sociedad que les rodea y a la vez de desesperanza, los lleva a considerar a la sociedad como algo decadente que trata a las personas con desprecio, como una manera de quebrantarlos de una manera humillante. Esta tribu urbana comparte incluso su estado emocional, ya que son individuos altamente sensibles, y viven en un estado permanente de depresión al ver que se encuentran dentro de una sociedad que rechazan, lo cual los lleva a manifestar una profunda desesperanza al sentir que no está en sus manos la posibilidad de cambiar esa realidad. Grupos de pertenencia. Las personas se hallan inmersos en este tipo de grupos gracias a su nacimiento o condiciones de vida. Sin embargo, eso no significa que cada uno de sus miembros se sientan identificados con dicho grupo. Como ejemplo, podemos poner la nacionalidad. Nacer en determinado país nos hace formar parte de un grupo de personas, mexicanos, estadounidenses, españoles, etc.
México es un país que se caracteriza por sus diversas tradiciones. Una de las más destacadas es el festejo del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional en la que se honra a los difuntos y que data desde la época prehispánica. El Día de Muertos fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A pesar de esto, existen personas que no encuentran sentido en este festejo y no se sienten para nada identificados con esta tradición característica de los mexicanos. Los grupos formales. En este tipo de grupos, las conductas de los miembros están reglamentadas a cumplir un propósito determinado y hay una designación oficial jerárquica. El ejemplo más claro sería el Ejército Mexicano, grupo en el que hay desde generales, jefes hasta oficiales, cada uno de estos con sus subdivisiones correspondientes. Cada uno de ellos debe ejecutar una serie de reglas y normas estrictas, cuyo objetivo supuestamente está encaminado a la defensa del territorio nacional y la soberanía nacional. Grupos informales. Establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre los integrantes, su origen es espontáneo. Normalmente son un pequeño número de personas. Una de las características principales de este tipo de grupos es la ausencia de reglas escritas, ya que éstas se pueden establecer de manera natural. Una vez abordada la tipología de los grupos, vamos a intentar dar respuesta a una de las preguntas antes planteadas. ¿Por qué existe en las personas la necesidad de pertenecer a ciertos grupos? Como vimos anteriormente, algunos grupos tienen objetivos y llevan a cabo tareas específicas. Estos objetivos y tareas que se realizan dentro de los grupos pueden resultar de gran utilidad para una persona. Siendo esto así, la intención del individuo al querer formar parte de un grupo sería porque percibe al grupo como un medio para satisfacer sus propios requerimientos. Por ejemplo, en grupos formales o secundarios, aquello que motiva a los individuos a ser pertenecientes a dichos grupos sería la necesidad económica, puesto que a pesar de que no todos los miembros del grupo estén de acuerdo con las reglas que éste maneja, su papel dentro de dicho grupo es remunerado. En el caso de un grupo de referencia, la necesidad que desean satisfacer los individuos pertenecientes a este es más bien emocional, puesto que buscan sentirse comprendidos y aceptados por personas. ¿Y qué mejor manera que siendo pertenecientes a un grupo en el que existe una ideología, pensamiento y valores compartidos? Los grupos son dinámicos y se encuentran en constante evolución. Estos pueden durar grandes o pequeños periodos de tiempo. La presencia de nuevos miembros o la ausencia de miembros ya pertenecientes a determinado grupo influye severamente en la dinámica grupal. Esto es explicado por la teoría general de sistemas. Esta teoría fue propuesta en 1928 por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy como una herramienta amplia que podría ser comprendida y utilizada por muchas ciencias distintas. Para este autor, el concepto sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. En este caso, los elementos serían los individuos, que a su vez estarían integrando al sistema, a lo cual nosotros llamamos grupo. Para que esto sea más simple de comprender, imaginemos al grupo como un sistema de engranajes, en el cual cada tuerca, independientemente de su tamaño, contribuye al correcto funcionamiento de dicho sistema. En el caso de agregar, quitar una tuerca, el sistema comenzará a desestructurarse y se reflejará claramente en su funcionamiento. Sin embargo, cuando esto sucede con los integrantes de un grupo, no todo está perdido, ya que los grupos disponen de diversos medios para controlar su ambiente grupal, lo que les permite realizar cambios que les faciliten adecuar y mejorar su entorno. Claramente, el grado de desestructuración de un sistema o grupo depende del rol que esté ejerciendo el individuo, que se integra o abandona el grupo. Mientras mayor sea el nivel jerárquico en que se encuentre, mayor será el impacto que tendrá su ausencia o presencia en el sistema. Sin más que agregar, agradezco a todos su atención, esperando que este video haya facilitado la comprensión de estos temas. Nos vemos pronto.